Muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, el episodio número 31 en numeración humana y el episodio número 30 en numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a seguir recorriendo un poco más, como a mí me gusta decirle, el camino de la programación. Así que sean bienvenidos, pónganse cómodos y vamos a pasarlo bien con un poco de código, conceptos, de todo. Y lo más importante es divertirnos como lo hacemos siempre, o por lo menos esa es la idea. Y como siempre digo, si alguien aprendió algo de esto, perfecto, hagamos fiesta porque ya logramos mucho más todavía. Así que vamos a saludar primero a las personas que están incorporándose a lo que es el chat. Saludamos acá a lo que es César Posada que dice muy buenas César, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Respondenos acá en el chat. Saludamos acá a Movimiento Y que dice muy buenas acá con Delphi escuchando a David. Muy buenas noches a Movimiento Y, el podcast que sigue ahora después de Code Time. También conocido como su productor Gabriel Carbone. Y en este caso está con Delphi, che, mandale saludos. Hola Delphi, ¿cómo estás? Y un saludo también a Maru, la coequiper de Movimiento Y. La verdad que espero que les guste el episodio. Dice acá Movimiento Y. David, papá, como siempre, acá. Un saludo Gaby, ahora terminando Code Time vamos para allá. Saludamos acá a Play que se hace presente y dice, ¿qué Honduras? Hola Play, ¿cómo estás? Otra vez no vamos a revelar tu identidad, te vamos a mantener en el anonimato. A pesar que vos digas que todos sabemos tu identidad, no sabemos si eso es cierto. Así que, por las dudas, no sabemos quién sos, o mejor dicho, lo sabemos, pero no lo vamos a decir. Un excelente podcast play sobre noticias de tecnología, videojuegos y anime. Así que pásense por allá que la van a pasar muy bien. Y en el caso del podcast de Movimiento hay un excelente podcast de el mundo de tecnología, visto más que nada desde el punto de vista de Android y particularmente el mundo de Nexus. Un excelente podcast que saliendo de acá vamos para allá a dialogar algo que yo lo llamo prender fuego chat, pero es un diálogo curioso, interesante y divertido. Así que la verdad, muchas gracias a las personas que escuchan tanto el podcast en vivo como en diferido. Espero que les guste el episodio de hoy. Ya saben, den corazones, compartan si les gusta. Y si no les gusta, también compartan. Eso se lo robo a Damián Tiscorni, el propietario del podcast desde la barra B, donde entran dos y pagan tres. Así que ya saben, si les gusta, lo comparten. Y si no, también hagan sufrir a los demás. Si tuvieron un mal día, listo. Qué mejor que compartir este podcast y que lo hagan sufrir a ese ser que le caen bastante mal. Así que bien, vamos a dar comienzo a lo que es el tema de hoy. E increíblemente ya, che, quinta parte de sistema de archivos. Y uno diría, bien, ya quinta, como que sería buen momento que vaya cerrando con el tema. Lamento decirle que el que no le guste el tema del sistema de archivos, que de por cierto acá se pone a elección del oyente, y hay una sexta parte, va a haber una sexta parte del sistema de archivos. Acá saludamos a Periano o a Israel que se hace presente y dice, saludos Giordana. Hola Isra, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y que disfrutes del podcast, ponete cómodo. Así que bien, como ya dije, este podcast no va a ser la última parte del sistema de archivos porque todavía nos quedan más. Hoy vamos a ver algunos conceptos generales del sistema de archivos, que en sí algunos los conocemos y otros son más en profundidad, o algunos incluso los nombramos o los escuchamos nombrar, como ser el tema de los metadatos. Es algo que todos alguna vez en su vida, si trabajaron con lo que es tecnología, tarde o temprano lo escucharon. Pero, ¿qué son en sí los metadatos? Y son cosas que vamos a ir viendo un poco. Vamos a ir profundizando un poco en la forma de almacenar archivos para en el podcast que viene, si ustedes lo eligen, vamos a estar hablando de lo que es sistemas de archivos un poco más en profundidad, dando un ejemplo, por ejemplo, con el sistema de archivos FAT, el cómo se almacena la información en un sistema de archivos. Algo que en sí uno diría, estamos trabajando con un conjunto de bytes que te marean, podés llevarlo a algo que es entendible y el sistema FAT es un ejemplo simple para poder entenderlo. Así que vamos a estar viendo eso si ustedes lo eligen o eligen la segunda parte de lo que es el tema de proceso que también da para hablar. Así que como saben, los temas están en elección y después del podcast se va a publicar lo que es la encuesta. Así que espero que les guste y arranquemos. En el episodio anterior estuvimos hablando de lo que eran los sistemas de directorios y hablamos de los sistemas de hace ya mucho tiempo que eran sistemas de directorios planos, los cuales se usaban justamente porque había poca memoria y daban la cosa de que los archivos se organizaban a un mismo nivel. Esto traía problema que a la hora de crear muchos archivos no permitía mucha organización. Después salieron los de profundidad fija, que esos brindaban por lo menos un nivel más de separación en el cual podíamos tener los elementos separados, por decir, elementos del sistema operativo, elementos del usuario y a su vez, por ejemplo, decir, puedo tener elementos del sistema operativo, elementos del usuario perteneciente a trabajo, elementos del usuario perteneciente al estudio, elementos del usuario perteneciente a música o lo que sea. Entonces podíamos ir dividiendo. En aquella época no se trabajaba tanto con el concepto de música en un ordenador porque no teníamos mucha memoria, pero sí se podía trabajar.
Así que ahora saludamos a Héctor Carvajal, que se hace presente acá en el chat y dice buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Sentate, ponete cómodo y disfruta un poquitito de tu tiempo de código, también conocido como Code Time. Después estuvimos viendo lo que eran los sistemas estructurados por árboles, que eran básicamente, nosotros estuvimos viendo en episodios anteriores lo que era la estructura de árbol o el tipo abstracto de datos árbol. Y la idea de estos sistemas de archivos es justamente permitir una jerarquía, que acá es donde se introduce el concepto de directorios o de carpetas. Entonces nosotros podíamos tener dentro de carpetas, a su vez, otras carpetas o archivos y podíamos ir metiéndonos cada vez más. Saludamos acá a Damián Tisconia. Saludos, ¿cómo estás, Dami? ¿Todo bien? Y antes de seguir, Damián, antes de que me olvidé, el jueves dijiste, más vale que te acuerdes de mencionarme. Mirá, te estoy mencionando. Un saludo, Damián. La semana pasada anduve medio ausente en el podcast de la Barra de Abel, así que por cuestiones de estudio y cuestiones personales que no pude asistir. Así que, Damián, te mando saludos. Queda presente y queda registrado. Acá dice recién terminando de cocinar. Ay, Damián, espero que esté buena la cena. Así que bien, vamos a seguir. Los sistemas estructurados por árboles, como dijimos, permitían tener carpetas y archivos dentro de las carpetas. Y después venían los sistemas estructurados en forma de grafos que permitían un nivel más de complejidad, al punto de decir que un archivo podía estar presente en varias partes del sistema de archivos. O hacer referencias a partes que un árbol no podría hacer, porque un árbol no puede cometer el error o cometer una de las condiciones de un árbol es que no puede tener ciclos, es decir, no se pueden formar círculos. Uno no puede arrancar en un punto, seguir un camino y volver al mismo punto. Es una de las condiciones para una estructura de árbol. Eh, Acá dice estudio de cabaret. Se llama. No, no. No. De ese tipo de estudios no. De ese tipo de estudios todavía no. No sé de qué estará hablando Damián. Creo que se malentendió algo en el proceso. No, no. Y aunque esto parezca que lo estoy diciendo muy rápido, la idea es que pasen al podcast anterior donde estuvimos hablando de este tema y ahí es donde se pone realmente interesante el asunto y se va a entender un poco mejor. Acá lo estamos hablando a las apuradas para que sepan que estuvimos hablando de esto y que vayan para allá. En sí la idea de hoy es hablar más bien sobre qué operaciones, continuando lo que hacían los sistemas de directorios, qué operaciones podemos hacer en un directorio y empezar a profundizar un poco más. En sí, las operaciones que pueden hacer en los directorios son simples. Son operaciones que incluso ya vimos algunas en lo que son archivos. Cuando hablamos de archivos, en ya también unos cuantos podcasts atrás, qué rápido que pasa el tiempo. Entonces vimos que los directorios o los archivos tenían distintas operaciones y en este caso los directorios también tienen sus propias operaciones. Saludamos acá a Maru, la coequiper de Movimiento I, que se hace presente, que dice, hola David, saludos a todos. Acá dice Movimiento I, perdón, estoy muy distraído porque estoy preparando cosas para escuchar. No hay problema, che, tranquilo. Dale tranquilo y prepara. Así que Gaby, vos sabés, me vale que esté bueno el podcast tuyo porque si no vamos a prender fuego, Al que no entienda de qué estoy hablando, pásese después al chat de Spreaker. Se van a reír un poco. La verdad que escuchar un podcast tendría que ser acompañado del chat del en vivo porque es una gran compañía y ayuda a entender muchas cosas en principio. Y segundo, se la pasa a uno más distendido. Por eso es lo lindo de estar en el en vivo. En sí, las operaciones que admiten los directorios o las carpetas, también como las conocemos, es abrir y cerrar una carpeta, tal como podríamos abrir y cerrar un archivo. Abrimos y cerramos una carpeta. Podemos aplicar una función de listado, es decir, dada una carpeta, conocer cuáles son los archivos que están en su interior, y ahí es donde empieza a diferir, porque nosotros dijimos que cuando trabajamos con archivos teníamos que abrirlos previamente para poder usarlos. Las carpetas también. Hay una peculiaridad, las carpetas generalmente son archivos, y vamos a ver el por qué. Por muchos lenguajes de programación y muchos sistemas de archivos tratan a las carpetas como si fuesen un archivo más, un archivo de tipo especial. Pero en sí terminan siendo o cumpliendo la función similar a un archivo en base a su contenido. Un archivo tiene en su contenido lo que es información propia del archivo, como ser
un texto, el contenido de una imagen, un conjunto de bytes en binario que representan cierta información. O pueden, cuando tratarse en el caso de las carpetas, tener un listado de archivos. Y eso es lo que se accede con esta función que es el ls o list o listar, que es básicamente obtener el contenido de lo que es una carpeta. Una función para buscar dentro de una carpeta. Existe la función crear carpeta, renombrar y eliminar carpetas. Son operaciones básicas que uno incluso cuando trabaja con un sistema de archivo, ya incluso con la abstracción de una interfaz gráfica de usuario, cuenta con estas operaciones. Pero es importante entender que tenemos estas operaciones. Ahora bien, hay sistemas que por ejemplo no tienen un comando para renombrar una carpeta, pero lo que se hace es mover la carpeta al mismo lugar pero con otro nombre. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, cuando uno quiere en Linux, quiere renombrar un archivo muchas veces, no tiene un comando para decir renombra o rename. Entonces lo que hace uno básicamente es decir, bueno, si esta carpeta está, vamos a suponer, vamos a cambiar el nombre en este caso de un archivo llamado foto 2015 que está en el directorio escritorio, por decirlo así, con cacofonía y todo. Entonces, vamos al directorio escritorio fiesta 2015 o reunión 2015 o el nombre que tenga el archivo y lo vamos a mover a escritorio y en este caso vamos a poner foto de recuerdo, por decir un nombre. Entonces lo que se hace es moverlo al mismo lugar, pero lo que hace esta operación en fin es cambiar el nombre. Y eso es una de las formas que se hacen, ahí depende del sistema de archivos que no admiten ciertas operaciones y se requieren hacer este tipo de trabajos. Esto mismo vimos cuando descubrimos que los sistemas de archivos, los archivos en general se podían trabajar de a bytes, o de a, sí, a nivel de bytes, o de a bloques de bytes. Cuando trabajamos de a nivel a byte, o de a nivel a bit, uno iba moviendo bytes y bits. Ahora, el nivel de bloques lo que hace es mover un conjunto de bytes. Ahora, ¿qué pasa si yo quería modificar un solo byte? Lo que tenía que hacer era agarrar el bloque entero, modificar solamente ese byte y volver a guardar el bloque entero. Se sobreescribía el resto que no cambiaba, pero no era algo que podías controlar porque ese medio trabajaba mediante bloques. Y así es como funcionan mucho de lo que son los discos rígidos de hoy en día. Funcionan todos transfiriendo información de a bloques, no de a byte. Sería muy lento e ineficiente. Entonces lo que se hace es transferir un bloque grande, generalmente de por lo menos 512 bytes o 4096 bytes. Hay distintas medidas. Se transfiere un bloque entero de esa medida y después uno trabaja con lo que hay adentro y se las arregla. Acá dice Damián Tiscornia, estamos de mudanza, nos vamos moviendo. Ay, este es Damián. Saludamos acá a Primo 4K que dice, hola Maru, ¿qué tal David Giordana? ¿Cómo estás, primo? ¿Todo bien? Ponete cómodo y disfruta del podcast porque para eso estamos. Así que, bien, el podcast va yendo a poquito y el tiempo va pasando, increíble. Entonces nosotros tenemos que los sistemas de archivos permiten todo este tipo de operaciones no solo con archivos, sino con carpetas. Cada uno tiene sus propias operaciones. Por ejemplo, no tiene sentido listar dentro de un archivo. Y hay operaciones de modificación de bits que no tienen sentido en una carpeta porque la carpeta es simplemente un contenedor. Vos tendrías que ir al archivo que querés modificar, no a la carpeta. Salgamos acá a Marco B. Espinosa que se hace presente que dice apenas llegando. Hola Marco, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, ponete cómodo y disfruta. Así que siguiendo con lo que es el tema de hoy, una de las cosas que nombramos ya hace mucho fue que la información se almacenaba en forma de bytes distribuidos en lo que era un medio, por decir así, un disco rígido. Acá dice Damián Tiscurri ayudando con la mudanza, David. Bueno, vamos a seguir moviendo archivos para renombrarlo. Ay, estos muchachos. Entonces, nosotros recordamos que en los medios de almacenamiento son un conjunto de bytes. El sistema de archivo lo que permitía es dar una abstracción a ese conjunto de bytes, que también lo podemos llamar, para ser más preciso, en vez de conjunto, porque la palabra conjunto, si manejamos concepto matemático y no un concepto tan intuitivo, porque el concepto de conjunto en sí es justamente una agrupación, pero los conjuntos en general suelen tener la característica, desde el punto de vista matemático, de que los elementos que tiene adentro no pueden estar repetidos. ¿A qué me refiero con que no puede estar repetido? Imaginemos un byte. Un byte son 8 bits, en lo cual tenemos 2 a la 8
Es una cuentita, a ver, 2 a la 8 es 256. Tenemos 256 combinaciones posibles. Si fuese un conjunto, la propiedad que tiene en principio es que no puede tener elementos repetidos. Entonces imaginemos que tenemos un byte que es el 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bien. Y tenemos otro que es 1, 0, 0, 0. Eso está prohibido, entonces tendríamos 1. El concepto correcto, esto por ser un poco más técnicos. Eh, Dios. Okay, voy a leer unos comentarios, sé que no tienen mucho que ver con esto, pero me da risa. Dice, acá dice Maro, ¿encontraron flete Damián para la mudanza? Y dice Damián Tiscornia respondiéndole, no todos en la chata a ver a varios viajes. Un rastrojero del 65. Ya les dije que la idea del podcast es divertirse. Acá dice, en un rastrojero, que van a llegar lejos. Ay Dios, pásense a la derecha, se la van a pasar muy, muy bien. La idea es que pasen muy bien y aprendamos algo en el proceso. Entonces, ¿cuál es la idea de tener un sistema archivo o hablar de un medio de almacenamiento? No hablar de un conjunto, sino que hablemos más bien de un arreglo. Nosotros estuvimos viendo, cuando hablamos de estructuras de datos y de la forma o los tipos primitivos de datos, una de las tantas era un arreglo. O sea, una sucesión de algo. Un arreglo de algo es una sucesión de algo. Un arreglo de caracteres es una sucesión de caracteres. Es prácticamente, visto de un punto de vista como lo vería una persona, es una lista. Un elemento, dos elementos, tres elementos o una cadena. No hay una forma mejor que verlo que como una cadena. Veamos una cadena, cada eslabón es un elemento. Están todos enlazados, no están mezclados porque aunque la cadena se pueda enredar, el camino es siempre el mismo. Es cuando están enganchados dos eslabones. Entonces, nosotros en realidad los medios de almacenamiento no lo tenemos que pensar como conjuntos, lo tenemos que pensar más bien como lo que es una cadena o como lo que es un arreglo de bytes. Ahora, teniendo esto, el sistema de archivos, como dijimos, permite esa abstracción de no tener que preocuparnos por los bytes, sino por archivos. Algo que podemos manejar. Para eso tenemos los sistemas de archivos y de eso se encarga. Pero hay ciertos casos en los que ciertos procesos o ciertos programas en sí no requieren de un sistema de archivos como tal para trabajar. Nosotros estamos acostumbrados a un uso de lo que es un ordenador o una computadora, depende de qué lado del charco y quién sea el que lo dice. Vamos a ser sinceros, nos referimos a lo mismo. Cuando un equipo eh, tiene acceso generalmente a archivos, porque uno lo que quiere guardar es archivos, no se quiere preocupar por bytes ni nada. Yo lo que quiero cuando prendo mi computadora es que no me pida la primera instrucción a ejecutar. Yo quiero que el sistema se cargue solo, que empiece a funcionar, que me cargue todos los archivos y que cuando quiera buscar la foto que me saqué hace 5 años, que la tengo guardada en alguna parte del disco duro, que algún día descubriré dónde está, pueda ir a buscarla. Entonces, ahí es donde está la parte interesante de los sistemas de archivos. O sea, la idea de una computadora y el sistema operativo y con todo lo que esto conlleva es abstraer al usuario de todo el hardware y todo lo complicado y dejarle al usuario algo simple con interfaz gráfica bonito, simple, que no necesita hacer nada o saber mucho para poder usarlo. Saludamos acá a Mario Vascones que se hace presente y dice, David, ¿cómo va? Hola Mario, ¿cómo estás? Espero que estés bien vos por allá y esperemos que no nos siga el tema de los temblores por allá, en serio, loco. Mm, da, da pena, da cosa escuchar las cosas que están pasando allá en Ecuador y esperemos que pronto vayan mejorando las cosas y se deje el piso de mover y que mejoren las cosas, en serio. Un abrazo grande para Ecuador. Em, Volviendo al tema, me había quedado en... Ah, sí. Nosotros trabajamos con sistema de archivos por cuestiones de simpleza, porque queremos ver y las cosas y trabajarlas sin preocuparnos por el hardware o cómo se almacena. Ahora bien, hay ciertos casos en lo que no es necesario un sistema de archivos y diríamos en qué casos. Hay ciertas operaciones, y en particular dos que son las más conocidas e importantes, que prescinden de lo que son sistemas de archivos. Una de las tantas es un espacio de intercambio. Nosotros pensemos que cuando tenemos un sistema de archivos manejamos todo en base a archivos. Para el usuario y el sistema se trabaja con archivos, no se trabaja con bytes. El sistema de archivos se encarga de hacer esa transformación. Pero para todo lo que trabaja con la computadora no trabaja con los bytes, trabaja con el sistema de archivo en sí. El sistema de archivo a su vez se encarga de hacer las traducciones. Es el intermediario, es el traductor, por decirlo así. Entonces, bien, ¿qué es lo que se hace en ciertos casos? ¿Cuál es el problema? Uno de los tantos es cuando la memoria RAM no es suficiente. Pensemos que tenemos 2 GB de RAM.
Muchas veces los programas ocupan más de 2 gigas de RAM. O el conjunto de los programas necesitan más de 2 gigas de RAM. Entonces, ¿qué hacemos? O pensemos mejor así. Tenemos un conjunto de programas que tienen ocupado 2.5 gigas. Ahora necesitamos cargar un programa que en vez de pesar 2.5 pesa, en vez de pesar los 500 que quedan de RAM, pesa el doble, pesa un giga más. Entonces, ¿qué se hace? Una de las opciones sería esperar a que terminen los procesos que tienen cargado esas cosas en memoria, pero mientras tanto el otro proceso que quiere trabajar, que capaz que nosotros queremos que se haga antes, no va a poder porque decir, mira, yo no me puedo cargar porque no tengo memoria suficiente. Entonces, ¿qué hace? Se queda esperando. Otra de las soluciones que hay al problema es justamente matar los procesos. La idea no es esa, porque si matas el proceso, perdés toda la información. Estamos en malas condiciones. ¿Qué se hace en esos casos? Cuando no alcanza la RAM, cuando se nota que un proceso no está trabajando, como dijimos en el podcast pasado, uno de los tantos estados del proceso era, por ejemplo, estar en modo de espera, en el sentido de decir, estoy listo para trabajar pero no estoy funcionando. ¿Qué se hace en ese caso? Cuando estoy listo para trabajar pero todavía no estoy funcionando y estoy esperando a que el sistema operativo me asigne a mí, si el sistema operativo, hay distintos algoritmos y distintas formas de seleccionarlo, dice, bueno, mira, yo necesito RAM ahora. O estás ocupando 500 megas de RAM. Necesito esos 500 megas también para trabajar. ¿Qué hacemos? Agarramos esos 500 megas que pertenecen al proceso que no está funcionando y los llevamos al disco. Entonces, ¿qué pasa con eso? Llevamos toda esa información al disco, se nos libera espacio. Teniendo ese espacio libre ahora dice, para, ahora a ver, sí, tengo espacio suficiente y mete el nuevo proceso que quiere cargar. Mientras tanto el otro proceso va a quedar en modo de espera hasta que en algún momento se libera algún otro pedazo de RAM o se lleve de nuevo un pedazo de RAM al disco y se van intercambiando. A eso se le llama área de intercambio y también conocido en inglés como el swap. Ahí es donde empezamos a manejar conceptos de memoria virtual, en el que no solamente trabajamos con lo que es la memoria RAM, sino que teóricamente para la computadora tiene memoria infinita. Para el programa, cuando está trabajando, no anda pensando, a ver, tengo tanta RAM disponible. El sistema operativo le da la abstracción de decir, vos tenés memoria RAM infinita. Después se las arregla para tratar de cumplir lo mejor posible lo que le pide el programa. Entonces, ahí es donde hay que empezar a hacer unos cuantos ajustes, el sistema operativo se encarga. Acá dice Damián Tiscornia, eso lo ves en las tablets con 1 GB con Windows 10, tenés que dejar sin nada de visual para que ande mejor. Justamente, las interfaces gráficas son una de las cosas que más pesan. Todo lo gráfico tiene un peso increíble. Si se trabaja con modo consola, que uno diría es horrible, pero el modo consola tiene la efectividad de consumir poco recurso y poca memoria. Cuando uno ve un programa en realidad no pesa. Uno ve un programa un juego, por ejemplo, el juego, vamos a hablar de un juego chico, pesa 100 megas. ¡Wow! 100 megas, debe tener un montón de código. Mira, te soy sincero, si ese juego llega a tener 1 mega de código, es una brutalidad. Hablar de 1 mega de código, estamos hablando de 1 mega de texto plano. Intenten hacer 1 mega de texto plano en un archivo TXT. Intenten hacer un archivo TXT que pese 1 mega. No pueden meter imagen ni nada porque es un archivo TXT. Y fíjense qué grande es el archivo. Imagínense lo que es eso. El resto son imágenes. Entonces, bueno, acá lo que hacen los sistemas operativos es sacar partes de la que están en memoria RAM y llevarla al disco. Para empezar a hacer intercambio. Por eso se le llama área de intercambio. Ahí es donde está el chiste de esto. Entonces, ¿qué se hace? Se lleva esa información al área de intercambio, pero ¿cómo seleccionamos? Si nosotros tenemos un sistema de archivo, el problema es que tendríamos que guardarlo como un archivo, que Windows lo hace en una sección, que es un archivo que no se puede mover y que es conocido como la memoria virtual. Ese archivito lindo es el que uno generalmente no puede desfragmentar. Acá dice Damián Tiscornia, un TXT no pesa nada, pesa bytes. Exacto. Justamente en un TXT tiene algo curioso. Si trabajas con la codificación, la ASCII, la tradicional estadounidense, cada carácter es un byte. Cada carácter. Imagínate, cada carácter es un byte. ¿Cuántos caracteres? Consideremos que 1 kilobyte son 1024 bytes. Y consideremos que 1 megabyte son 1024 kilobytes. O sea, necesitas más de 1 millón de caracteres para hacer 1 mega. Acá saludamos a Verónica que se hace presente, también conocida como
la generala que prende fuego todo. Saludo, Vero, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte. Dice, hola chicos, paso a saludar y dejar el like. Gracias, Vero. Un gustazo verte por acá. Hace mucho que no te veía. Espero que estés muy bien y te guste el podcast. Un abrazo grande. Entonces, la idea del área de intercambio es que sea rápida. Y como dijimos, ya los discos rígidos son lentos. Imaginemos tener que pasar ahora por un sistema de archivos que a su vez tiene que haber, vamos a encontrar un espacio libre. Perdemos nanosegundos en eso. Pero nanosegundo acá, nanosegundo allá, empezamos a sumar milisegundos, milisegundo acá, milisegundo allá y a la larga perdemos mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos sistemas? Esto lo hacen, por ejemplo, los sistemas basados en Linux, en lo que es Linux en general o GNU Linux, mejor dicho, GNU Linux. eh, Hacen lo que es cuando uno instala, reserva un espacio como área de intercambio. Suelen ser 100, 200, 300 megas, 500 megas. El área de intercambio justamente para no tener que pasar por el sistema de archivo y decir, si yo tengo tal cantidad de información que está en RAM y tengo que pasarla a memoria, la idea es que no tenga que preocuparme por pasar por el sistema de archivo, que en eso pierdo tiempo porque es burocrático el trámite. Y a la hora de sacar un archivo lo vas a terminar borrando, entonces también tenés burocracia ahí. Eso está, a su vez, el borrar y hacer cosas del sistema de archivo en sí, es un proceso más. La abstracción no está en hardware, la abstracción está en software. Entonces es un proceso más y ese proceso tiene que estar a su vez cargado de memoria. Entonces empezamos a parar, pero si no tenemos lo suficiente núcleo para correr todo y empezamos a tener un problema gigante. Entonces, ¿qué hacemos? Cuanto más fácil la tarea, mejor. Para eso, listo, metemos un área de intercambio, un espacio que reservamos para que sea exclusivo de uso para copiar lo que hay en RAM ahí y después de ahí de nuevo a RAM para poder seguir trabajando. Entonces con eso, la memoria que técnicamente es de 2 GB pasaría a ser de 4 o más GB, depende de lo que reserve el sistema o lo que le permite el usuario. Acá dice Damián Tiscornio, no tengo emoji en la compu. Uy, ahí estamos jodidos. Entonces, la idea de no tener sistema de archivo en ese caso es útil. En ese caso, otro de los casos en los que es útil es cuando tratamos con bases de datos. En modelos antiguos de base de datos también había veces que se prefería prescindir de un sistema de archivo porque a su vez la estructura no era la mejor o era más óptimo trabajar sin un intermediario. Entonces, ¿qué se hacía? Un motor de base de datos, que es lo que se utiliza cuando uno piensa en base de datos, y eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de base de datos más adelante. Las bases de datos no es un archivito texto plano como un TXT. Dice, uno cuando hace un programa, sus primeras bases de datos, su primera forma de almacenar información es archivar cosas en texto plano. Lo más seguro que existe en el mundo, lo más confiable, no es lo más cómodo para nada. Entonces, ahí es donde va la cuestión de que necesitamos un motor que gestione todo eso. A su vez, hay veces que se prefiere no tener un intermediario como ser el sistema de archivos. Y algunos sistemas de base de datos antiguos, ¿por qué digo antiguos? Por cuestiones de que en un principio era óptimo eso. Hoy en día ya no lo es tanto. Ya las ventajas que ofrece no pasar por el sistema de archivo no son tan grandes. Entonces es preferible hacerlo pasar por un sistema de archivos y eliminamos una parte importante del motor de base de datos. Porque si no tenemos un sistema de archivos, el motor de base de datos tendría que también gestionar cómo se almacena la información. En cambio, teniendo un sistema de archivos, se olvida de todo eso. Lo único que hace el motor de base de datos es, bueno, yo almaceno las tablas, por ejemplo, por decir un modelo relacional. Yo almaceno las tablas y las almaceno de esta forma y accedo a esto mediante esta forma de acceder a archivos. Entonces, teniéndole todo eso organizado de esa manera, hoy en día es más conveniente usar un sistema de archivos, pero hay que tener en cuenta que muchos sistemas de base de datos, más que nada los antiguos, no pasaban por un sistema de archivos y el sistema podía ser completamente sin, por ejemplo, no ser ni FAT ni nada, sino que era la base de datos entera directamente en disco. Eso a su vez tiene sus inconvenientes, pero bueno. Acá le vemos a Mario Vascona y dice, mientras escucho estoy viendo un video con todos los Pokémon. Me sentó aquí mi hija. Ay, disfrútalo Mario, disfrútalo. Acá Verónica anda tentando con revelar la identidad de Play. No sé, acá andan jugando con la identidad de Play, jueguen lo que quieran, yo no me hago cargo de lo que hagan con Play. Ya como que todos sabemos quién es, pero para nosotros siempre va a ser su identidad secreta el señor Play.
A estos a esta forma de almacenar la información que no requiere de un sistema de archivos se lo llama generalmente volúmenes crudos. Es decir, un volumen que no pasa por nada, un volumen limpio en el cual se almacena lo que es información mediante lo que es un proceso o un programa lo dictamine. Exactamente ahí como va la cosa. Lo dictamina un proceso o un programa. No lo dictamina un sistema de archivos. Entonces no pasa por esa abstracción. En sí, y ahora cambiando un poco más del tema, ahora vamos a empezar a introducir conceptos que son más en profundidad lo que es el sistema archivo, y con esto vamos a empezar a ver ya el podcast que viene, si ustedes quieren, lo que es el sistema archivo FAT, para entender cómo funcionan. Hay ciertos conceptos o ciertos elementos de un sistema de archivo que son importantes tenerlo en cuenta, y hay varios que son muy nombrados y por ahí no se tiene el mejor concepto o no se tiene la completa idea, o hay veces que no se lo escucharon nombrar. Entonces vamos a ir viendo de a poquito cuáles son cada uno. Uno de los tantos es el concepto de partición. El concepto de partición, para los que hayan arreglado alguna vez una máquina, hayan borrado todo lo que hay en su interior, hayan reinstalado el sistema, medianamente es algo que tuvieron que por lo menos leer o escuchar. Nosotros cuando tenemos un disco de almacenamiento, en sí es un espacio completo donde nosotros podemos almacenar, como quien diría, un arreglo de bits o de bytes, para ser más precisos. Pero hay veces que nosotros queremos tener la información dividida, por ejemplo, una parte para el sistema operativo, otra parte para lo que son los datos, una parte para la base de datos, o queremos tener dos sistemas operativos distintos, entonces hay que tenerlo en dos partes diferentes. Y para no tener que recurrir a dos unidades, anteriormente se recorrían lo que eran dos unidades o más unidades de almacenamiento físicas, pero el hardware fue avanzando, tiene mucha más capacidad y permite almacenar muchas más cosas. Saludamos acá a Verónica, que se despide y dice: bueno, me voy, se terminó mi descanso, pero sigo escuchando. Vaya a todos. Chao, Vero, que tengas un buen día, ya más bien una buena noche, y que termines bien la jornada y dale para adelante, hermano. Un gustazo haberte visto por acá en el chat y esperemos estarnos viendo pronto. Entonces, nosotros estábamos diciendo de que teníamos distintas formas de almacenar información, y teníamos, por ejemplo, hay veces la necesidad de tener dos sistemas diferentes, como se solucionaba anteriormente teniendo más de un volumen, o sea, más de un dispositivo de almacenamiento. El hardware fue creciendo, la memoria fue creciendo, dejamos de tener megas, pasamos a tener gigas, a tener teras. Hoy en día tenemos terabytes, discos de terabytes de información o con capacidades de terabytes. Entonces ya como que no tiene sentido tener dos discos de 1 terabyte para almacenar un sistema operativo que va a ocupar 30 gigas. Ahí donde va el chiste. ¿Qué se hace? Se divide el espacio de almacenamiento. ¿Cómo se lo hace? Mediante una partición. Las particiones son una forma de segmentar el disco en distintas partes para que se le den distintos usos en sí. Un volumen es la colección, o el conjunto, o la cadena, o el arreglo de bytes que tiene un sistema de archivos asignado, que casi siempre coincide con lo que es la partición. Nosotros tenemos una partición que está, como se le dice, formateada. Mal usado el término hay que formatear la computadora. Formatear se refiere a darle un formato en el tema de sistemas de archivos. Uno cuando formatea le instala un sistema de archivos, o le vuelve a instalar el sistema de archivos a lo que es una partición o a lo que es un medio de almacenamiento. Entonces el volumen justamente son los bytes que se tienen con un sistema de archivos en particular. Entonces nosotros podemos tener dos particiones, entonces tendríamos dos particiones formateadas, o sea, con un formato ya sea FAT, FAT32, NTFS, HFS, X3, X4, tenemos muchísimos sistemas de archivo en sí, pero los que tienen un sistema de archivo en particular son los que se los considera como volúmenes. Una partición con un sistema de archivo es considerado como un volumen. El sistema de archivo, a su vez, como ya dijimos, es una forma de organización, es decir, le da una semántica o un significado a los datos almacenados para que tengan un cierto sentido. Es decir, agarra un conjunto de bytes y dice: mira, para mí estos bytes se interpretan así. ¿Cómo entender mejor esto? Pensémoslo más fácil. Cuando uno escribe un texto, o se lo da alguien escrito a uno, está escrito, por decir así, en letra imprenta mayúscula, y uno lo lee, uno hace una interpretación de eso porque uno ya tiene una idea de lo que se está refiriendo cada palabra,
e interpreta todo eso para formarse la idea de lo que se está hablando. Los sistemas de archivos lo que hacen es agarrar un conjunto de bytes que para ese sistema de archivos tiene su propia interpretación. Si nosotros damos un texto que lo entiende alguien, por ejemplo, el texto está escrito en español, y se lo damos a alguien de habla inglesa que no sabe nada de español, para nosotros ese texto va a tener una semántica en particular que debe, por ejemplo, ser una historia. Ahora se lo damos a alguien de habla inglesa que no tiene la más mínima idea de cómo se lee, ni cuál es la gramática, ni la semántica del español, va a empezar a leer y para él va a leer incoherencias. Entonces un sistema de archivos es el que se encarga de darle un significado a ese conjunto de bytes. Acá dice, movimiento dice, muy dinámico el chat hoy, genial David. La verdad que sí, está bueno, me gusta cuando se pone dinámico, cuando se pone a hacer preguntas, cuando se pone a hacer chistes, está buenísimo, la verdad que se la pasa uno muy bien. Saludamos acá al señor Cepillín Morrison o Marco Yáñez, que se hace presente acá en el chat. Muy buena Cepi, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, ponete cómodo y disfrutemos lo poco que nos queda ya del podcast. Ya se nos está yendo el tiempo. Entonces, vamos a introducir un concepto más ya por fuera de lo que es el sistema archivo, que era esta abstracción o esta interpretación que se le daba al conjunto de bytes para que puedan ser usados. Y hay un temita que pertenece más bien a los archivos, pero lo tienen casi todos los elementos de un sistema archivo, que son los metadatos. ¿Qué es un metadato? Se escuchó nombrar que es información extra de un archivo, que no es del todo incorrecto. Vamos a dar una mejor definición, algo más preciso. En sí, uno tiene un archivo, uno generalmente piensa, el archivo es un nombre con su respectiva extensión, el contenido y los metadatos, como algo estructurado de esa forma. Los sistemas con interfaz gráfica generalmente suelen dar esa idea y no es así. Ese es Epi Morrison, que hay Damián y David y todos los demás. Acá andábamos, Epi, ¿todo bien vos? Entonces, ¿cuál es la idea errónea de esto? Es que generalmente el nombre del archivo incluso no pertenece al archivo. El archivo realmente, como tal, es el conjunto de bytes de su contenido. El nombre, como ya dijimos, es una etiqueta, es una forma de identificar a ese conjunto de bytes, es una forma de decir, yo cuando me quiero referir al conjunto de bytes que va desde el sector 17 hasta el 24, bueno, es difícil acordarse de todo eso, entonces más bien le decimos, bueno, andate al archivo historias.txt, donde vas a acceder a toda la información de historias.txt y está almacenada del byte 17 al 24. O del sector 17 al 24. ¿Qué dice Damián Ticorne? Todo bien aprendiendo un montón con el profe David. No sé si para tanto. Acá ya te digo, se comparte un poco de conocimiento y nada más. ¿Cuál es la realidad de los metadatos? ¿O cuál es la verdad detrás de esto? En sí, como ya dijimos, el archivo es el contenido meramente dicho, el resto es un extra. ¿Qué son los metadatos? Todo lo que no es el contenido del archivo es un metadato. Entonces, en ese momento van a estar diciendo para todo lo que no es contenido y vos dijiste que el nombre no era parte del archivo, sino que era algo extra. Entonces, el nombre también es un metadato, ¿sí? Efectivamente. Los sistemas de archivos manejan como al nombre junto con el resto de atributos parte de los metadatos. Entonces, un archivo realmente está formado por metadatos y su contenido. Pero los metadatos a su vez tienen información, en vez de decir tenemos la información de esta información extra del archivo, todo lo que no es contenido, no está unido al archivo. Muchas veces los metadatos no están con el contenido. Y es donde se empiezan a mezclar un poco las cosas. Y es donde vamos a empezar a profundizar un poco más la semana que viene, donde vamos a ver ya lo que es el sistema de archivos FAT. Ahí vamos a entender el cómo se almacenan los metadatos y el por qué digo que no están relacionados. Generalmente lo que tiene los metadatos dice dónde empieza el contenido del archivo y nada más. Entonces uno va a leer el archivo, lo que hace es primero ir a los metadatos, empieza a leer los metadatos. O también a veces conocido como la cabecera de archivo, dependiendo con qué abstracción estemos trabajando. Entonces leemos esto y decimos, a ver, tenemos en estos metadatos, dice que el archivo empieza a partir del byte 5393. Bueno, vamos al byte 5393 y empezamos a leer a partir de ahí, que ya ahí empieza el archivo. Después cómo se distribuye la información y eso es cuestión de cada sistema de archivo. Y es algo que vamos a estar viendo más a profundidad, como ya dije, miércoles lo dije varias veces, la semana que viene. Ya no estamos quedando sin tiempo, ya vamos por los 42 minutos, así que vamos a tener que ir cerrando. Espero que les haya gustado el podcast de lo que soy. Fue divertido, estuvo lindo. La verdad que el chat estuvo movido, como dijo Gaby.
se fue moviendo todo, hicieron chistes, broma, hablamos de un flete, hablamos de un rastrojero del 65, Dios mío, del 65, y un rastrojero encima, bien. No sé a dónde vamos a llegar con eso y con la chata de Abel, pero vamos a hacer algo. Así que espero que les haya gustado el podcast. La idea es ver un poco más en profundidad lo que son sistemas de archivos. Y como ya saben, para la semana que viene, los temas en este caso van a ser sistema de archivos parte 6. Increíble, parte 6. O lo que son procesos parte 2. Ahora en 5 o 10 minutos después de terminar el podcast ando publicando la encuesta en Twitter. Y van a tener 6 días para completarla. Así que creo que el tiempo es suficiente para que completen una encuesta. Y de paso digo, compartan lo que es el podcast. Se agradece que lo escuchen. Se agradece mucho que intervengan en el chat. La verdad que es muy lindo. Y la idea es que demuestren el cariño. O con cariño. O con compartir. O con dar corazones y cosas así. Para demostrar que decir, pucha, el podcast está lindo. Y a uno cuando ve eso dice, bien, parece que a la gente le gusta. Y es lo que le da a uno incentivo de seguir haciendo podcast. Acá dice Juan Silvera, enséñame a hacer el jailbreak. Saludamos al caballero rojo, dice, enséñame a hacer el jailbreak con tu iPhone. Vamos a estar viendo eso un poco más adelante, Juan. ¿Cómo estás, Juanche? ¿Todo bien? Dice, no con el mío. Dice, por la duda, ¿no? Dice, ataja el problema. Así que den corazones, compartan. Dejen reseñas también, estamos en iTunes, dejen reseñas en iTunes, eso ayuda. Estamos también en iVoox. Dejen comentarios, dejen me gustas, compártanlo en sus redes sociales. Y la idea es demostrarle un poco de cariño al podcast, ya que de este lado nos tratamos por lo menos de ayudar a la gente y de explicar la programación o algunos conceptos de computación, porque no solo hablamos de programación, sino también de conceptos de computación que son un tanto avanzados. Trata de explicarlo lo más simple posible, de por lo menos decir, bueno, no sé cómo hacer un sistema de archivo, pero mira, esto no lo sabía, está bueno. Y hay veces que estas cosas también sirven para entender cómo resolver otros problemas, porque los problemas que se aplican de un lado y sus soluciones se aplican también a otros problemas. Entonces es bueno tener la idea general de cómo funciona. Así que vamos a agradecer a los que estuvieron en vivo. Saludamos acá a Damián Tiscornia. Un especial saludo, Damián. Acordate de lo que dijiste el jueves. Dijiste, más vale que me saludé porque me venías a buscar y yo te estoy saludando. Un saludo en especial a Damián Tiscornia, propietario del podcast de La Barra de Abel. Como él dice, donde entran dos y pagan tres. Saludamos acá a Movimiento Geek, también conocido como Gabriel Carbón, el equipo formado en Movimiento Geek, tanto un 33% de Gaby, un 33% de Maru y un 33% de Delphi, como dijo Damián. Exactamente. Dividido en tres partes, Movimiento Geek es el trío perfecto para llevar adelante el podcast. Acá dice Movimiento Geek, somos el Gauchito Gil, dejen pucho y escabio. ¿O no, David? Ay, estos muchachos, saludamos acá también a lo que fue Juan Silvera, que se hizo presente. Muchas gracias, Mario Bajones, por hacerte presente. A Play Geek, saludamos a Cepillín Morrison, a Héctor Carvajal. Saludamos también a lo que es Vero, que estuvo acá presente. A ver quién más estuvo. Saludamos también a Maro, que estuvo acá en lo que es el chat. A Marco B. Espinosa, que se hizo presente también. A Primo 4K, como olvidarnos de vos, Primo. Saludamos también, a ver, no me quiero olvidar de nadie. Saludamos a César Posada, el primero en entrar. Muchas gracias, César. Saludamos acá a Periano, que también se hizo presente. Y ya se nos está yendo el tiempo y será, pucha, hasta la semana que viene. Si me quieren seguir, pueden hacerlo vía Twitter en @DavidJordana, vía correo electrónico davidjordana0@gmail.com. Todos los lunes a las 11 de la noche, hora argentina, transmitimos el podcast de Code Time. Un podcast de programación, como gusta decirlo, visto de un punto de vista un poco más humano. Estamos tanto en Spreaker, iTunes, Evox y también escribimos para bandageek.com. Además, también contamos con lo que es el canal de Telegram, que está en la dirección telegram.me/code-medio-time. Pásense por allá para ver todas las cosas y las novedades que vamos publicando, que es perteneciente al proyecto de CodeTime.